Buenos días, amada Iglesia del Señor. Vamos a seguir con la meditación del capítulo 10 de Romanos. Abran su Biblia en Romanos 10. El domingo pasado que me tocó predicar, hemos leído los versículos 1 al 13. Hoy vamos a meditar desde los versículos 14 al 21. Vamos a leer Romanos 10, versículos 14 en adelante. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Versículo 18 dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estar aquí una vez más para poder alabarte, exaltarte y escuchar una vez más el Evangelio. Y también queremos darte gracias, Señor, por hacernos partícipe de ese plan perfecto de salvación hecho desde antes de la fundación del mundo y que está siendo ejecutado en la historia de la humanidad. Y nos ha dado el gran privilegio de ser partícipe de ese plan perfecto de salvación que se concretiza por medio de la predicación del Evangelio. No hay salvación sin predicación del Evangelio. Gracias por ese privilegio que tú nos has dado. Ayúdanos a predicar tu palabra con autoridad, con fidelidad. Te ruego, Señor, que en esta mañana uses mi vida para su gloria. Tú me has escogido para esta tarea. Te pido, Señor, ayúdame porque soy un siervo inútil. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, amados hermanos, el domingo pasado que me tocó predicar, hemos meditado en Romanos capítulo 10. Hemos visto desde el versículo 1 ese anhelo del apóstol Pablo, esa preocupación por la salvación de los judíos. Como él era un judío y muchos de los judíos del pueblo de Israel no creían o no han creído en el mensaje, muchos han rehusado creer en Dios a pesar de todos los privilegios que ellos han recibido de parte del Señor. Muchos fueron incrédulos.
Y eso causaba un dolor, una gran tristeza en el corazón del apóstol Pablo, que quería la salvación de sus hermanos, sus parientes según la carne. Y hemos hablado ese domingo sobre la justicia que es por la fe. Y acá en el capítulo 10, Pablo está hablando de esos dos temas, que es la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Y acá encontramos una gran división, inmensa división entre el cristianismo y las demás religiones. El cristianismo cree en la justificación por la fe solamente, mientras que las religiones creen en la justificación por la ley, como muchos judíos creían que era posible alguien ser salvo por el cumplimiento de la ley, cosa que ya el apóstol Pablo ha dejado claro que ninguno puede cumplir las obras de la ley a la perfección. Él dice en versículo 5 del capítulo 10, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y ya hemos hecho la pregunta: ¿puede el hombre hacer estas cosas? ¿Pueden cumplir la ley a la perfección? Y la respuesta es no. Ninguno puede cumplir la ley a la perfección, entonces ninguno vivirá por esas cosas, por cumplir las obras de la ley. Entonces las religiones enseñan una salvación por obras, aunque muchos niegan eso, aunque muchos dicen, no, somos salvos por gracia, pero en la práctica son salvos por obras al afirmar que pueden perder su salvación y cosas de esa manera, ¿no? Entonces, ahí vemos esa gran división entre las religiones que creen en una justicia por las obras, por un esfuerzo humano, por hacer cosas, serán salvos, serán justificados por sus propios méritos, y por otro lado el cristianismo que cree en una justicia por la fe, como el apóstol Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No es fe más obras, es fe solamente. Es suficiente para que seamos salvos. Y hemos llegado a una conclusión de esta enseñanza, que no hay dos caminos por el cual el hombre es justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces descartamos esta enseñanza y el cristianismo cree solamente en una justificación por la fe. Bueno, vemos acá cosas que el apóstol Pablo va enseñando con respecto a la salvación, doctrinas fundamentales. Vemos Romanos 9 también, que el apóstol Pablo habla y nos muestra la total soberanía de Dios en la salvación del hombre. Es decir, la salvación es del Señor, de un principio a fin. Y eso vemos en Romanos capítulo 8, versículos 29 a 30, que desde un principio Dios, Él amó, predestinó, Él llamó, justificó y glorificó. O sea, ese plan perfecto de salvación ya está hecho por Dios. Para Dios ese plan ya está concretizado. Pero en la historia de la humanidad ese plan va ejecutándose. Porque a pesar de que Dios es soberano en absoluto, también está el otro lado, que es la responsabilidad humana. Nosotros jamás negamos esa doctrina, la responsabilidad del hombre. Muchas veces el hipercalvinismo
solamente destaca o cree en la absoluta soberanía de Dios y que no hay necesidad de evangelizar. No pone tanto énfasis en predicar, en evangelizar, porque total, todos serán salvos porque Dios ya lo predestinó para salvación. Y en realidad que la Escritura no dice eso. La Escritura nos va a mostrar que a pesar que Dios es soberano en la salvación de las personas, también está la responsabilidad humana. Y damos gracias a Dios por ese hermoso privilegio que Dios nos hace partícipe de ese plan que Él ya hizo desde antes de la fundación del mundo. Como vemos que el Cordero mismo, Jesucristo, fue muerto antes de la fundación del mundo, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese plan perfecto de salvación, Dios nos da el privilegio de ser partícipe de este plan. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Vamos a hablar sobre la evangelización. Y el mensaje de hoy, el título del mensaje de hoy es: no hay salvación sin predicación del Evangelio. El versículo 13, el apóstol Pablo dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero podríamos hacer una pregunta ante esta afirmación del apóstol Pablo. ¿Quién puede invocar al Señor y ser salvo? Esa es la pregunta. Porque, amados hermanos, no todos que invocan al Señor serán salvos. Muchas personas invocan a Dios, invocan al Señor. Y conocemos, como dice la Escritura, ni todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que alguien invoque al Señor y sea salvo? Bueno, ahí en el versículo 14, con respecto a esta afirmación, el apóstol Pablo hace una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Los versículos anteriores y hasta los capítulos anteriores que hemos visto, hemos entendido lo que es la salvación, lo que Dios planeó desde un principio, que la salvación es del Señor. Hemos aprendido todas esas doctrinas. Pero ahora vamos a aprender cómo esas doctrinas, cómo ese plan de salvación es ejecutado en la historia de la humanidad. Ahora, de lo que es toda la teoría que hemos aprendido, cómo eso es en la práctica, cómo sucede esa salvación. Y ahí viene esa pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, no podemos invocar a Dios y ser salvo sin haber creído en Él. Nadie será salvo sin creer en Dios. Es necesario creer en Dios. Es necesario saber quién es Dios para entonces invocarlo, clamarlo por salvación, por auxilio a aquellos que están perdidos, muertos en sus delitos y pecados. Entonces, el primer punto de esta evangelización es que para que uno invoque a Dios y sea salvo, es necesario creer. Repito, nadie será salvo, nadie puede ser salvo sin antes creer. No podemos invocar sin creer
en Dios. Es el primer punto de esa doctrina. Y la segunda pregunta es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, no podemos creer en Dios sin haber oído de Él. Todos ahora están escuchando, están oyendo el mensaje del Evangelio. Y el que cree en el Evangelio va a invocar al Señor por salvación y será salvo. Entonces, es importante que para que las personas puedan invocar, ellas deben creer. Pero ¿cómo van a creer si no han oído? Es necesario escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso la importancia que nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura. La pregunta es, ¿qué podríamos hacer? ¿Para qué predicamos el Evangelio a las personas? Predicamos para que ellas escuchen. Y al escuchar, el que es escogido por Dios, que no lo sabemos, va a responder ese mensaje de manera positiva. Va a responder en fe, en arrepentimiento y va a creer en el Señor. Y la otra pregunta que el apóstol Pablo hace es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, no podemos oír sin haber quien nos predique. Es necesario la predicación del Evangelio para que las personas puedan escuchar, para que las personas puedan creer y para que las personas puedan invocar al Señor por salvación y ser salvas. Por eso él dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, no podemos predicar si no somos enviados. Para que haya la predicación del Evangelio, es necesario que gente sea enviada a predicar la palabra. Y todos nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Hemos sido sacados de las tinieblas a su luz para anunciar sus virtudes, para anunciar las buenas nuevas. La tarea de predicar no es una tarea solamente para el pastor, sino para todo creyente. Todo creyente debe predicar el Evangelio de una manera u otra. Unos predican como pastor, otros quizás son diáconos, predican el Evangelio, otros son miembros de la iglesia, pero todos los hijos de Dios deben predicar el Evangelio. Jesús dijo, id por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. El que creyere y ser bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El mandato de predicar el Evangelio ha sido allí en aquel entonces para los apóstoles, pero eso no es solo para los apóstoles, también es para todos aquellos que son hijos de Dios, deben ir y predicar el Evangelio. No necesariamente ir a otro país, ir a otra provincia. Algunos el Señor llama para esa tarea, envía específicamente para esa tarea, pero de una manera u otra
puedo predicar el Evangelio. Soy enviado a predicar en mi casa o en mi trabajo, en mi barrio. El Señor me ha llamado, me ha salvado y ahora que soy salvo, debo predicar el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ese es el mensaje que nosotros anunciamos, las buenas nuevas, el Evangelio. Y el Evangelio habla de la persona de Jesucristo, desde Génesis a Apocalipsis. No fuimos llamados para convencer a las personas, para dar un mensaje usando la Biblia, un mensaje motivacional a las personas. No estamos para hablar de cosas seculares a las personas, intentando convencerlas para que se conviertan, sino que nuestra tarea es solamente anunciar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es Cristo, que vino a ese mundo, que tomó nuestro lugar por amor a nosotros, recibió la pena que nosotros deberíamos recibir, que llevó en la cruz nuestros pecados. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios a través de ese sacrificio perfecto, ese sacrificio expiatorio que quitó la culpa. Al creer en ese sacrificio, al creer en el Cordero de Dios, somos salvos por medio de la fe. Esas es las buenas nuevas. La mala noticia es que todos somos pecadores. Es necesario también en la predicación que no solo demos las buenas noticias, pero también que le digamos a las personas la mala noticia. Porque si ellas no entienden la mala noticia, no saben la mala noticia, no tendrán la necesidad de buscar un Salvador. Y la mala noticia es que todos han pecado y destituidos están de la gloria de Dios. Todos en algún momento de su vida o en toda su vida han ofendido a Dios. Son enemigos de Dios. Están condenados. Pero la buena noticia es que si creen en el Señor, si creen en ese sacrificio, si creen en la predicación del Evangelio, ellos serán salvos gratuitamente. Ahora vamos a ver desde los versículos 16 al 21 la desobediencia del pueblo de Israel. Dice el versículo 16: mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Evangelio siempre ha sido predicado. El Evangelio está siendo predicado en esta mañana. Pero la pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree en la palabra? Y la respuesta es que no todos creen. No todos obedecieron el Evangelio. El pueblo de Israel recibió la palabra, pero muchos de ellos fueron rebeldes. Rechazaron el mensaje del Señor, como muchos hoy en día rechazan el Evangelio. Todos van a recibir el mensaje. Jesús dijo: id a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todos tienen que escuchar ese mensaje. Pero la pregunta es, ¿quién son los que han creído? Muchos
de los judíos, del pueblo de Israel, a pesar de haber oído la palabra, a pesar de que muchos de ellos escucharon el Evangelio de la mismísima boca de Jesucristo, no han creído, no han obedecido. Por eso también en el capítulo 10, versículo 1, el apóstol Pablo tiene esa tristeza, tiene, digamos, él manifiesta ese anhelo de su corazón y él desea la salvación del pueblo de Israel. Pero no todos obedecen, no todos creen. Para los que creen en el Señor, el Evangelio es salvación. Para los que no creen, el Evangelio es un juicio para condenación. Y el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, que es el medio por el cual somos salvos, esta fe viene por el oír la palabra de Dios. Como decían, como aquí el apóstol Pablo decía, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces es necesario la predicación para que puedan oír, para que reciban la fe que viene por el oír, esa fe que no es la fe que tenemos, no es la fe que muchas veces decimos tener, sino que es la fe de Jesucristo que Él nos concede, porque es Él quien nos concede la fe y el arrepentimiento para que podamos creer y recibir la vida eterna. Entonces esa fe, que es el medio por el cual somos salvos, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir, por el oír. Para oír es necesario que nos prediquen. Es necesario la predicación del Evangelio para que podamos oír su voz. En el versículo 18, con respecto a lo que Pablo dice en el versículo 17, él dice, pero digo, ¿no han oído? Que pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿el pueblo de Israel no ha oído? ¿No ha oído la palabra? ¿No ha oído el mensaje del Señor? Y si vamos al Antiguo Testamento, encontramos la respuesta para esa pregunta. Y el mismo texto ya nos está dando la respuesta. ¿No han oído el mensaje el pueblo de Israel? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Claro que han oído. Y más, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y esa voz, que es la voz de Dios por medio del Evangelio, sigue saliendo por medio de ellos, por medio nuestro. Salió en el pasado por medio de los profetas. Dios envió a todos sus profetas, a todos sus siervos, todo el tiempo, palabra y palabra, que se vuelvan de sus malos caminos. Sin embargo, ellos siguieron rebeldes. No han oído, sí, han oído, pero a pesar de haber oído, no han obedecido el Evangelio, no han obedecido al Señor. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. La palabra de Dios es predicada por medio de sus siervos. Es predicada por medio de los pastores, en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, de los apóstoles. La palabra
del Señor ha salido por toda la tierra por medio de ellos. Y es lo que se está cumpliendo de lo que Jesús dijo: id a todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios, que el Evangelio sea esparcido por toda la tierra, por todas las naciones. Porque en todas las naciones hay, aunque sea un escogido del Señor, del cual escuchará el Evangelio, escuchará el mensaje y va a creer y recibir la vida eterna. Entonces, el pueblo de Israel no tiene excusa. El apóstol Pablo está mencionando ahí el Salmo 19, versículo 4. Además del pueblo haber recibido la revelación especial, también ha recibido la revelación natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. No hay excusa, hermanos. No hay excusa. Ellos han oído, han visto, pero como dice el versículo 21, fueron rebeldes. Y el versículo 19 dice: también digo, ¿no han conocido esto Israel? O sea, además de haber oído, también han conocido. ¿Qué han conocido? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Y dice: me manifesté a los que no preguntaron por mí. Es decir, los gentiles, en pocas palabras esos dos textos, los gentiles creyeron en el mensaje que Israel rechazó. Dios provocó celo en ellos. Muchos de ellos no quisieron escuchar, fueron rebeldes. Y a causa de esa rebeldía, esa salvación, es como que se abrió un camino para otros pueblos, para un pueblo que no era pueblo de Dios. En el caso nosotros, los gentiles, como dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, para entender un poco mejor esas profecías, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 dice: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Aleluya. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A causa de esa rebeldía del pueblo de Israel, el mensaje del Evangelio se esparció a las demás naciones. Y nosotros, que no éramos pueblo, hemos pasado a ser pueblo de Dios. Hemos pasado a ser hijos de Dios al haber creído en el Evangelio de Jesucristo. De esa manera, Dios causó celos al pueblo de Israel, porque rechazó el mensaje, la palabra del Señor. Por eso Él dice: yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y el versículo 21, para concluir, dice ahora, hablando nuevamente al pueblo de Israel. Primero estaba hablando el Señor
de los gentiles, de nosotros, que no buscábamos al Señor, pero dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ninguno de nosotros preguntábamos por el Señor, todo lo contrario, estábamos destituidos de su gloria, separados de Él, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos condenados y estábamos imposibilitados en absoluto de buscar al Señor, de buscar salvación por nuestros propios medios. Pero Él nos salvó, Él nos buscó, Él nos salvó por su gracia. Versículo 21 dice, ahora hablando nuevamente del pueblo de Israel, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, constantemente Dios extendía sus manos al pueblo de Israel. Constantemente Dios enviaba a sus profetas, sus siervos, para hablarles, para que se conviertan de sus malos caminos, para que se arrepientan, pero ellos fueron rebeldes. La respuesta a ese extender sus manos, el Señor extender sus manos a su pueblo, la respuesta era rebeldía, desobediencia de parte de ellos. Y termino. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Muchos de ellos fueron rebeldes. Muchos de ellos rehusaron creer en Dios. Mas, o sea, Él vino a los suyos, al pueblo de Israel. No escucharon mucho de ellos, no obedecieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. El mensaje que muchos de ellos rechazaron, nosotros hemos recibido, hemos creído y hemos sido hechos, porque no éramos hechos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Fuimos engendrados de nuestro padre, de nuestra madre, pero en ese caso espiritualmente, para nacer de Dios es necesario nacer de nuevo, nacer por segunda vez, ser engendrado por Dios. Es una obra exclusiva de Él que Él hace en nosotros. Hoy somos hijos del Señor. Para concluir ese mensaje, no hay salvación sin predicación del Evangelio. Qué gran privilegio que el Señor nos ha dado de ser partícipe de ese plan perfecto de salvación que no se llevaría a cabo, no sería ejecutado por completo sin la predicación del Evangelio. Nadie será salvo sin la predicación del Evangelio. Y que a través de ese mensaje el Señor nos ayude, nos dé ese coraje para predicar la palabra del Señor en nuestro hogar, predicar en el trabajo, a donde seamos enviados por el Señor, que podamos predicar su palabra, su evangelio. No debemos preocuparnos en cómo la gente va a reaccionar. La salvación es del Señor.
Nuestra tarea como creyentes es solamente anunciar, predicar el Evangelio. Que Dios nos ayude a esto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, te damos a ti toda la gloria, te alabamos y te exaltamos. Gracias por abrir nuestro entendimiento y poder comprender esas verdades de tu palabra. El Señor nos ha salvado. El Señor nos ha sacado de las tinieblas, de ese reino perdido, y nos ha introducido al reino celestial, al reino de la luz, para que ahora podamos anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio, para que entonces, Señor, haya salvación. Ayúdanos, Señor, danos el coraje por medio de tu Espíritu Santo a predicar el Evangelio en nuestro hogar, en el barrio, en el trabajo o a donde seamos enviados. Envíanos, Señor, a predicar tu palabra. Te alabamos y te exaltamos. Que podamos poner en práctica esa necesidad de predicar el Evangelio a toda criatura. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.